Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a este episodio número 2, en el cual vamos a hablar de un tema que muchas veces es temido, otras veces es esquivado y muchas veces eh, hay gente que ni siquiera tuvo un acercamiento. Y ese tema es estadística. La estadística, entre otras cosas, nos va a permitir tomar juicios más inteligentes y decisiones informadas. Esto es a partir de poder darnos la posibilidad de organizar y resumir los datos para poder sacar conclusiones, que son esos juicios inteligentes y decisiones informadas que mencionábamos en el punto anterior. Nos va a permitir resumir en muy pocos valores las características que tiene una población. Porque lo que vamos a hacer es agarrar una población y a partir de una fracción más pequeña de esa población, vamos a hacer un análisis de esa fracción y en muy pocos números vamos a poder resumir las características que tiene esa población más grande. Y además la estadística lo que nos va a dar es información sobre las técnicas que podemos utilizar para que ese pedazo más pequeño de la población que yo tomé para poder analizar represente a la población más grande. En esta clase no nos vamos a adentrar un montón en la estadística, no se preocupen, no va a ser un curso de estadística. Pero sí, mi idea es que ustedes puedan irse acá con algunos conocimientos, muy por encima, los vamos a pasar bastante rápido. Vamos a hacer un vuelo rasante cercano a la estadística, pero la idea es que ustedes se puedan llevar de acá información que les permita, por un lado, saber cómo después manejar los datos que obtengan, aunque sea de una manera global. Después se podrán ir interiorizando en las técnicas, pero principalmente que les permita conocer un poco el vocabulario de la estadística y que eso lo puedan utilizar para, por ejemplo, leer trabajos científicos o trabajos de investigación que puedan encontrar en los cuales se utiliza constantemente el lenguaje estadístico, porque sí o sí en un trabajo de investigación uno recopila datos y debe hacerles un tratamiento estadístico para poder después sacar conclusiones. Porque esa herramienta, la estadística, es la que nos permite entonces organizar, resumir la información y sacar conclusiones. Entonces, como les decía, vamos a tomar una muestra. Una muestra es una fracción de una población que debe ser representativa de ella. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo tengo una población que tiene muchas características, lo ideal es que la muestra, que no deja de ser una parte pequeña de esa población, necesitamos que esa muestra, esa parte pequeña que yo saco, tenga características muy similares a lo que es la población total. Porque a partir del análisis de esa muestra, yo voy a tratar de generalizar lo que encuentre a toda la población. Entonces, si hay características de esa población que no están representadas en la muestra, entonces me las voy a perder. En el apunte ustedes van a encontrar un ejemplo, pero acá lo vamos a mencionar también. Y es, si yo tengo una población que tiene gente, una población de personas, que tiene gente de edades, desde niños hasta ancianos, hasta adultos mayores, que tiene sexo masculino y sexo femenino, que tiene diferentes alturas, diferentes razas, diferentes nacionalidades, yo necesito que la muestra que yo saque, para que sea representativa de toda esa población, tenga todas esas características más o menos en la misma proporción que lo tenía la población total. Entonces, si en esa población total yo tengo la mitad de hombres y la mitad de mujeres, en la muestra que yo saque, que van a ser muchas menos cantidad de gente, supongamos que yo tengo 1000 personas en mi población y voy a sacar una muestra que van a ser solo 100 personas. Si en la población total yo tenía 500 hombres, 500 mujeres, en mi muestra necesito que haya aproximadamente 50 hombres y 50 mujeres. Si en la población total de 1000 personas había 10 chicos, 10 adultos mayores y el resto eran todos entre adolescentes y adultos jóvenes, entonces voy a necesitar que haya
un niño, un adulto mayor y el resto que sean todos de la franja etaria que queda en el medio, para que se mantenga la proporción. Eso es lo importante. Si en la población inicial yo tenía gente de 5 nacionalidades, necesito que en la muestra haya gente de las 5 nacionalidades. Porque si no, después, cuando yo vea la muestra y encuentre una característica, no voy a poder decir que la gente de esa nacionalidad la tenía, porque en mi muestra no había. Si yo en la muestra tengo gente de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, y eso en la población total, y cuando extraigo la muestra no hay nadie que sea de Chile, por ejemplo, entonces yo después no voy a poder asegurar que lo que leí en la muestra incluya a la gente de Chile. A pesar de que estaba en la población, no lo voy a poder asegurar porque no estaba en la muestra. Entonces yo necesito que todas las fracciones de esa población estén representadas en la muestra y en una proporción que sea similar. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, de toda la muestra, de esas 1000 personas que tenía, 100 son de Uruguay, y yo cuando hago toda la muestra, que saco 100 personas, o sea, cuando saco la muestra, de las 1000 personas saco 100, como había dicho, agarro a 80 de los 100 uruguayos que había y el resto de las otras nacionalidades, y la pregunta es, por ejemplo, si les gusta la yerba uruguaya, quizás salga que el 80% de la gente le gusta la yerba uruguaya porque eran 80% de uruguayos, y cuando vaya la población eran el 10% de la población, y entonces a la mayoría de la gente quizás no le guste la yerba uruguaya, y entonces no coincide con lo que yo vi en mi muestra. No sé si se entiende por qué tiene que guardarse aproximadamente la relación entre la población y la muestra, para que después cada cosa que yo veo en la muestra sea medianamente o lo más posible trasladable a la población. Una vez que ya tengo la muestra y que tengo una muestra representativa, para la cual utilicé esas técnicas que me brinda la estadística para que la muestra que yo saque sea representativa, lo que voy a hacer es analizar variables de esa muestra. Como ya vimos en el episodio anterior, las variables es todo lo que pueda, toda característica que pueda tomar diferentes valores dentro de una población. Entonces, ahora nos vamos a meter en otro aspecto de las variables que no habíamos visto en el episodio anterior. Una variable puede ser, habíamos visto que podía ser cualitativa o cuantitativa. Habíamos dicho que podía ser hace calor, hace frío, sería cualitativa, o podía ser hace 30 grados, 32 grados, 25 grados o 18 grados, y esa sería cuantitativa o numérica. Cuando una muestra es numérica, puede tener una de dos características. Puede ser numérica continua o numérica discreta. ¿Y en qué se diferencia una de otra? Como ven ahí en el dibujo, la continua está representada por una línea continua y la discreta está representada por una línea que se va interrumpiendo. Esto es porque una variable continua puede tomar todos y absolutamente todos los valores que están en esa línea. Si ustedes se acuerdan del secundario, y si no lo refrescamos ahora, entre dos números hay infinitos números. Entonces, si yo tengo el número 1 y el número 2, en el medio puedo encontrar el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, todos esos. Ahora, si de todos esos que agarro entre el 0,1 y el 0,2, en el medio tengo 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15. Si de todos esos agarro entre el 0,11 y el 0,12, tengo 0,111, 0,112, y así, entre cualquiera sea el par que yo tome de dos números, siempre voy a poder encontrar un número en el medio. Esa es una característica, digamos, de la recta numérica, de los números reales. No sé si se acordarán esto del secundario. Entonces, una variable continua es la que puede tomar
de todos esos valores que mencionamos, cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, entre cualquiera dos números que me haya dado la variable, podría pasar que en una siguiente repetición, en una siguiente medición, dé un número en el medio. Por ejemplo, si yo estoy tomando la altura de salto de una persona, este es el ejemplo que van a poder encontrar en el apunte, esa altura puede tomar cualquier valor. Puede ser 40 centímetros, puede ser 41 centímetros, 42 centímetros, pero también puede ser 40,239874621 punto, no, punto no, hasta ahí, punto. Puede tener todos los decimales que uno quiera. Después hay que discutir si nosotros podemos localizarlo, como habíamos visto en la clase pasada, si tengo la capacidad del instrumento para poder medir todos esos decimales, que la respuesta es no, no voy a tener nunca la capacidad de medir todos esos decimales. Pero el salto puede dar entre dos valores cualquiera de ellos, la altura del salto. Para entender mejor esto, a veces es más fácil entender la discreta. ¿Qué característica tiene la discreta? O toma un valor o toma el siguiente, y en el medio no puede tomar ningún valor. El ejemplo más fácil es si cuento personas. Si nosotros vamos a hacer una reunión, la cantidad de personas que vienen pueden ser 10, 11 o 12, pero no pueden ser 11,5. No puedo tener números entre el 1 y el 2. O viene una persona o vienen dos. O vienen 11 personas o vienen 12. Pero no puedo tener ninguno en el medio. ¿Sí? Y esto para cualquier cosa que yo no pueda tener los valores que están en el medio. Podría ser algún ejemplo en donde no puede haber nada entre 1,5 y 2. No necesariamente tienen que ser los números enteros. Pero sí o sí, yo me tengo que asegurar que no puede haber nada entre un número y el que le sigue. Sí o sí es 1 o el que le sigue. En el medio no puede haber nada. Eso es una variable discreta. Si en el medio puede dar cualquier valor, es una variable continua. Perfecto. Entonces ya vimos que de una población vamos a tomar una muestra. De esa muestra vamos a evaluar variables, que esas variables pueden ser continuas o discretas. Y una vez que tomemos todos los valores que yo quiero relevar de esa variable, lo que voy a querer hacer es resumirlos. Como dijimos en el para qué, la estadística nos permite hacer resúmenes. Y con resúmenes nos referimos a, si tengo 100 valores porque tomé 100 mediciones de algo, los quiero resumir en un valor. Un valor que me diga más o menos cómo se comportó toda la población de esos valores. Un número que me represente a los otros 100. ¿Y cómo puedo hacer eso? Para hacer eso utilizo lo que se llaman medidas de resumen. Vamos a tomar principalmente dos tipos de medidas de resumen. Medidas de valor central y medidas de dispersión. Entre las medidas de valor central vamos a tomar tres principales. La primera es la más conocida, la que ustedes seguramente han utilizado muchísimo más de una vez, y es el promedio. Es ese mismo que ustedes sacan con sus notas y que han sacado con sus notas desde el colegio hasta hoy. Y consiste simplemente en tomar todos los valores que tengo, en el caso de las notas, todas las notas que me saqué, sumarlas y dividirlas por el número de notas que tengo. Si tuve 7 pruebas, sumo las notas de las 7 y al resultado lo divido por 7 y ese es mi promedio. Entonces, de alguna forma, ese número que me da, si agarro las 7 notas, las sumo, las divido por 7 y me da que me saqué un 8, entonces ese 8 lo que intenta es resumir cómo anduve yo en las 7 pruebas que hice. ¿Y cuánto se sacó? Y más o menos siempre anduvo por 8. Eso es lo que hace el promedio. Pero el promedio tiene una debilidad. Es muy utilizado y es muy útil, pero tiene una debilidad importante. Y es que es muy sensible a valores que sean distintos. Si yo me venía sacando
ustedes lo sabrán muy bien. Si se vienen sacando buenas notas, 9, 10, 8, 9, 10, y de repente se sacan un 1, ese 1 les baja mucho el promedio, ¿no? Dicen, me arruinó el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio es muy sensible a estos valores que son distintos del resto. Entonces aparece un 1 en una población que eran todos de 8, 9 y 10 y va a tirar el promedio más cerca de un 7, que quizás ustedes nunca se habían sacado un 7. Eso es lo que hace el promedio. En una escala de 1 al 10 quizás no se puede notar tanto, pero si yo vengo teniendo valores en lo que sea, valores cercanos al 8, 9, 10 y de repente un valor me da 93, cuando saque el promedio se me va a ir mucho más para arriba de lo que me venía dando. Esa es la gran debilidad del promedio, y es que es muy sensible a valores muy extremos. Para esto hay otras medidas que son un poquito más robustas, un poco menos sensibles a esos valores muy distintos. Una de ellas es la moda. La moda no es ni más ni menos que el valor más representado, el que más veces salió. Si yo agarro, como dice el apunte, las edades de todos ustedes y de todas ustedes, de toda la gente que está anotada en esta materia, y voy anotando persona número 1 tal edad, persona número 2 tal edad, persona número 3 tal edad, y después me fijo cuántas veces salió cada uno, la edad que más veces salió es la moda. Y en comparación al promedio, que era lo que veíamos antes, si yo tengo todas edades de 24 años y se anota una persona de 12 años o una persona de 79 años, si la edad que más sale es la de 24 años, no importa que alguien mucho más grande o mucho más chico se anote, sino que la moda va a seguir siendo 24. Porque si apareció una persona de una edad muy distinta, la moda sigue siendo la misma porque la que más veces salió es otra. No lo modifica. La mediana es un poco más complicada de hacer que la moda, pero también tiene esta característica de ser resistente a valores muy diferentes. La mediana lo que hace, o para sacar la mediana lo que se debe hacer, es agarrar todos los valores que uno obtiene y acomodarlos de menor a mayor. No importa si los valores se repiten, los ponen todas las veces que aparecen. Si yo agarro las edades de todas las personas que se anotaron a este curso, a esta materia, y agarro las edades, pongo las personas con 19 años, 19, 19, 19, 19, después hay una persona con 20, otra con 20, una con 21, una con 22, una con 23, otra con 23, otra con 23, otra con 23, y así anoto todas las edades, de punta a punta, y ordenadas de menor a mayor. Entonces después me fijo cuántos datos tengo. Supongamos, tengo 84 personas. Entonces me voy a parar en el punto justo en que me quede la mitad de los datos de un lado y la mitad de los datos del otro. Si son 84, voy a querer que me queden 42 datos para un lado, 42 datos menores, o sea, 42 datos a la izquierda y 42 datos a la derecha. En ese punto en el que me paré hay un número. Ese número es la mediana. Si en el punto en el que me paré justo estoy entre medio de dos números, porque para que me queden 42 de un lado, 42 del otro, justo me tengo que parar en el medio de dos números. Para que eso pase, si eso pasa, lo que hago es promediar esos dos números que están justo al lado del medio. Pero solo saco promedio de dos números, no promedio de todos. Entonces, si yo tomé todas esas edades, las anoté, y hay muchas edades que son, supongamos, 23 años, venía 19, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, así, un montón de veces, hasta que después 24, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, punto. Pero en el medio un montón son 23. Entonces cuando me pare en el medio, seguramente lo que voy a agarrar es un 23. La mediana va a ser 23 años. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si yo pongo un valor muy distinto abajo o arriba,
por ejemplo, venía todo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 26 años, y de repente anoto una persona de 78 o 79 años, ese valor lo que va a hacer es que yo me desplace un poquitito más a la derecha, un poquitito más a la izquierda, pero siempre voy a tener si hubo muchos 23 en el medio, voy a tener un 23 a la izquierda, un 23 a la derecha. Entonces, si me corro un poquitito para la izquierda, sigo teniendo 23, y si me corro un poquito para la derecha, sigo eligiendo 23. Entonces, no importa que se agregue un valor muy distinto al final o al principio de la lista, el número del medio va a ser siempre más o menos el mismo, y esa es la mediana. Entonces es mucho más robusto a la incorporación de valores muy diferentes. Entonces, ya vimos qué valores nos resumen el valor central del conjunto de datos, ¿sí? ¿Qué número puede representar a todos? Ahora lo que quiero ver es un valor que me represente la dispersión de esos datos. Habíamos visto en el episodio anterior que cuando yo elijo un método quiero saber cuán variables son esos datos, y eso me da una indicación de la precisión de ese método. Si se acuerdan, habíamos visto el blanco y que se disparaban ahí, y si pegaban todos los tiros muy separados uno de otro, teníamos una dispersión muy grande. En cambio, si pegaban todos muy cerca, aunque sea en el centro o a un costado, si pegan todos uno muy cerca del otro, tenía una dispersión muy baja. Entonces yo lo que quiero es un número que me diga si es una dispersión alta o una dispersión baja en un solo número. Si ustedes vienen y me dicen, hice tal test, pero me dio una dispersión muy alta, yo les digo, ¿cuánto es una dispersión muy alta? Y el resultado 1 me dio tanto, el 2 tanto, el 3 tanto, el 4 tanto, el 5 tanto, ¿ven? ¿Ve? Es muy disperso. No me sirve, es muy poco práctico que ustedes tengan que ir a mostrarle a cualquier persona o publicarlo o lo que sea y mostrar todos los datos. Por ahí tomaron 100, 200, 300 datos y hay que mirarlos todos para ver si hay mucha dispersión. Y además no es muy objetivo. A ojo uno mira y dice, sí, los veo muy dispersos, o no los veo muy dispersos. Entonces lo que quiero es un número que me represente esa dispersión. Me diga, tomé este tipo de medición con este método y me dio una dispersión de tanto. Entonces nosotros con eso ya sabemos si es una dispersión alta o baja. Las medidas de dispersión que nos dan esta posibilidad son: la primera de ellas se llama rango y consiste en agarrar el valor máximo y el mínimo y restarlo. Si yo agarro las edades de todas las personas anotadas en este curso y la más chica tiene 19 y la más grande tiene 27, entonces tengo un rango de 8 años. Entonces si alguien viene y me dice, ¿qué edades tenés vos en tu curso? Le digo, y tienen 23 años con un rango de 8. Entonces saben que más o menos 4 para un lado, más o menos 4 para el otro. En ese rango están todas las edades. Ahora, ¿qué pasa si yo, como decía antes, sumo una persona de 79 años? Entonces, ahora voy a tener, la más chica va a tener 19, la más grande va a tener 79. Tengo un rango, 79 menos 19, de 60. Entonces tengo una edad, una mediana de 23 años, con un rango de 60. Entonces le digo a alguien, no, tengo una población de 23 años, rango 60. 30 para un lado, 30 para el otro. O sea que puede tener desde menos de 0 años hasta 53 años. O como es esto, de 19 a 69. Pero no sé cuánto... a 79, perdón. Pero no sé cuántos hay de cada uno en el medio. Entonces, como ven, metiendo un solo dato que se va muy lejos del resto, el rango ya se me desconfigura y me empieza a dar valores que no me representan a la población. Para solucionar esto, aparecen los cuartiles. Una manera bastante sencilla de entender los cuartiles es referirse a la mediana. La mediana es un cuartil. Es el segundo cuartil, como ven ahí en el dibujo, tienen Q1, Q2, Q3. Q2 sería la mediana, es la que deja la mitad de los datos a la izquierda y la mitad de los datos a la derecha. Como ven ahí, 25% más 25% da el 50% de los datos, y a la derecha 25% más 25% del otro 50% de los datos. Entonces, el segundo cuartil está situado justo en el medio de toda esa lista de datos que habíamos dicho que hacíamos de menor a mayor poniéndolos todos.
Los cuartiles dejan un cuarto, en vez de dejar la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha, dejan un cuarto de los valores a la izquierda, el primer cuartil, y el tercer cuartil deja un cuarto de los valores a la derecha. Entonces deja un cuarto a la izquierda y 3/4 a la derecha, el primer cuartil, un cuarto a la derecha y 3/4 a la izquierda, el tercer cuartil. En el apunte tienen un ejemplo un poco mejor explicado con un conjunto de valores y cómo se sacaría exactamente cada uno de los cuartiles. Lo importante acá es que si yo pongo un valor muy grande suelto al final, como veíamos antes, si todos los datos ya llegando a los 3/4 están veníamos 23, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 79, seguramente el que me deje solo un cuarto de los valores a la derecha sea el 26. Si le agrego un valor más muy grande, capaz pase de 26 a 27. Pero sigue representando aproximadamente al valor que me da en las edades más grandes del curso, excepto por una persona, a diferencia del rango que no hacía esta diferenciación. Y vamos a ver una tercera medida de dispersión, que acá la puse con una estrella porque es como la más importante o la que más se utiliza, y se llama desvío estándar. ¿Qué es el desvío estándar? Bueno, el desvío estándar sale de un cálculo, y ese cálculo consiste en hacer lo siguiente. Yo tengo un promedio, como dijimos, todas las edades, hago un promedio, bueno, me da un promedio de 24 años de edad. Bien. Ahora, yo puedo agarrar cada edad de las personas de la población y hacer una resta entre el promedio y esa edad. Entonces agarro una persona de 19 años, 24 menos 19, 5. Bien, entonces hay 5 años de diferencia. 24 menos 20 años, 4. Entonces hay 4 años de diferencia. Los más grandes, 28. 28 menos 24, 4. Entonces tengo 4 años de diferencia, pero para el otro lado. Entonces puedo tomar todos y absolutamente todos los valores que yo saqué y restarlos menos el promedio. Y esa diferencia que me da, hago un promedio. Ese promedio de todas las diferencias es el desvío estándar. ¿Qué es lo que nos dice básicamente? Si yo agarro cualquier persona al azar de la población que estoy evaluando, ¿cuánto más o menos tiene de diferencia con el promedio de edad general? En este caso, si hablamos de edades, ¿no? O cualquier otro saco cualquier valor al azar de la muestra, bueno, ¿qué diferencia tiene con el promedio de los valores de esa muestra? Con eso yo más o menos puedo decir, bueno, cualquier cosa que agarre va a estar en el promedio más menos el desvío estándar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un montón de notas, habíamos dicho que el promedio nos representaba algo parecido a la nota que más nos habíamos sacado, o lo más parecido a qué nota nos venimos sacando siempre. Si tengo un montón de evaluaciones, en todas me saqué 8, en alguna me saqué 9, en alguna me saqué 7, me saco el promedio, me va a dar más o menos 8. Entonces, si yo digo, bueno, si yo saco cualquier nota de ahí, ¿a qué número va a estar cerca? Y al 8, al número 8. ¿Y cuánto se puede desviar? ¿Cuánto más o menos podría llegar a encontrar? Yo te digo, mirá, hagamos una apuesta. ¿Qué número voy a sacar de esta bolsa? De esta bolsa de notas que hablábamos recién. Vos sabés eso, vos sabés qué notas se sacó una persona durante todo un año, por ejemplo. Bueno, yo voy a sacar de una bolsa una nota al azar. ¿Qué número va a ser? Y ustedes van a decir, bueno, si el promedio fue 8, lo más posible es que saques el número 8. Bueno, ¿vieron cuando hacen una apuesta un juego, quieren adivinar algo? Entonces dicen, bueno, ¿cuántas personas van a venir a mi cumpleaños? Van a venir 6 personas. Bueno, te doy un más menos 1. Pueden venir 7, pueden venir 5 y seguís ganando vos. Bueno, entonces yo voy a sacar de esa bolsa una de las notas y ¿qué más menos le pongo para estar casi seguro de que voy a acertar? Bueno, ese más menos
es el desvío estándar. Entonces, si yo sé que se sacó 8 siempre, y todas las notas estuvieron entre 7 y 9, entonces nunca me separé más de 1. Entonces, si yo digo, voy a sacar 8 más menos 1, cuando yo saque, prácticamente seguro que gano. Entonces, con ese desvío estándar yo me puedo asegurar que el promedio más menos un desvío estándar, hay muchas posibilidades que el valor que salga esté comprendido en ese rango. Ahí en el ejemplo que ven, una altura, en el apunte lo van a poder leer completo. Si yo hago el promedio de alturas de un equipo de básquet femenino, por ejemplo, de vóley femenino, me da que el promedio es 1,87 más menos 0,20 metros o 20 centímetros. Entonces yo puedo decir que todas las jugadoras van a estar entre 1,67, todas o casi todas las jugadoras, un gran porcentaje de las jugadoras va a estar entre 1,67 y 2,7 metros. Como verán, ese desvío estándar, 0,2 en una altura de 1,87, es un desvío bastante grande. Alguien me puede decir, pero es un montón, entre 1,67 y 2,7 metros es una vida, digamos. Son dos tipos de jugadoras totalmente diferentes. Entonces, podemos decir que la dispersión de esa medida, o en este caso, la dispersión de la población es muy alta. Hay que tener algo en cuenta, no es lo mismo la dispersión que da una medida, que es, yo tengo una persona y la mido un montón de veces y la mido una vez, me da un 87, otra vez un 87, otra vez un 88, otra vez un 86, otra vez un 87, otra vez un 87. Entonces yo anoto todas. ¿Y qué número te dio? Y me dio un 87 más menos 0,01. Me dio entre 1,86 y 1,88. Casi siempre me dio 1,87. A veces me di 1,88 y a veces me di 1,86. Esa es una dispersión, una variabilidad de la medición. Hay otra variabilidad, que es la variabilidad en una población cuando tengo, por ejemplo, diferentes personas. Entonces, en esta no mido muchas veces a una persona. A veces mido siempre una vez a cada persona. Entonces, a veces mido una persona que mide 1,67 y otras veces mido una persona que mide 2,7 metros. Y otras veces una persona que mide 1,87, otras veces 1,86 y lo que sea. Entonces, cuando yo le vaya con este dato a alguien, me va a decir 1,87 más menos 0,2. Entonces tenés una variabilidad enorme de alturas en tu plantel. Tenés algunas que miden muy poco y otras que miden un montón. Es una variabilidad grande, un desvío estándar grande. Si yo tuviera 1,87 más menos 0,02, puedo decir que todas mis jugadoras están entre 1,85 y 1,89. Son todas re parecidas. Puedo elegir casi a cualquiera y voy a tener una altura muy similar. Entonces la dispersión de esa población es muy baja. Como lo sé, con un solo número, o sea, lo puedo expresar con un solo número y ese número es el desvío estándar. Y esta forma de 1,87 más menos 0,2 lo van a encontrar muy habitualmente cuando lean trabajos de investigación. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver una opción más para poder resumir todos los datos. Recién vimos cómo tratamos de resumir todos los datos en un número. Yo quiero saber qué edad tienen aproximadamente las personas que están anotadas en esta materia. Un número, 23, 24 años. Más o menos, tanto, la dispersión. Pero ahora vamos a ver otra forma de representar los datos y es a través de gráficos. Esto quizás lo hayan visto mucho o hayan visto varios. Acá vamos a ver solamente dos tipos de gráficos. Y son estos dos en particular porque los van a ver muchos en trabajos de investigación. A la izquierda tienen el histograma y a la derecha lo que se llama un gráfico de caja o box plot. A la izquierda el histograma lo que nos muestra es cuántas veces salió un valor dentro de una población. Entonces habíamos dicho, tengo todas las edades en una bolsa, voy sacando y voy anotando cuántas veces sale la edad 19 años, cuántas veces sale la edad 20 años, cuántas veces sale la edad 21 años. Y después armo una barra que corresponda a cada edad.
la barra de más a la izquierda, supongamos que corresponde a los 19 años, la que le sigue a los 20, la que le sigue a los 21, la otra a los 22, la otra a los 23. La que le sigue a los 24, la otra a los 25, la última a los 26. Entonces podemos ver en el histograma que hay muchas personas, o sea, salió muchas veces el número 22 y el número 23, de hecho salieron casi la misma cantidad. Salieron menos veces los de 21 y los de 24. Y todavía menos veces los de 20 y los de 25. Y mucho menos los de 19 y los de 26. Entonces ahí armamos ese histograma y podemos ver, si trazamos una línea que junte los extremos de más arriba, la parte del medio más específicamente de cada uno de los rectángulos, de cada uno de ellos, los unimos con una línea, vemos que nos da esa especie de montaña, por decirlo de una manera, más precisamente hablando, una especie de campana, que se llama campana de Gauss. Esa campana de Gauss corresponde a una distribución de datos que se llama distribución normal, que quizás lo hayan escuchado o lo hayan leído, cuando dicen este conjunto de datos tiene una distribución normal. Normal es el nombre de la distribución, no quiere decir que la que no sea así es anormal o es rara, sino que es normal o no es normal. Y normal quiere decir que se ajusta a esa forma de campana. Que básicamente lo que quiere decir es, los valores centrales se repiten mucho más que los valores más extremos que aparecen muy poquitito. Entonces tengo valores a los extremos que salen muy poquitito y después a medida que me voy acercando a los valores centrales, estos crecen mucho y después empiezan a disminuir de nuevo de manera muy parecida a como crecieron antes. Si, por ejemplo, yo tuviera un valor muy chiquito al principio, 19 años, después de golpe se va a muy alto y después va bajando de a poquito, entonces ya no sería exactamente una campana, sino que esa campana está deformada de manera que el pico se va más hacia la izquierda. O de la misma forma, podría tener un desplazamiento del pico hacia la derecha. Entonces, al principio, 19, 20, 21 y 22 salieron una o dos personas de cada una. Y después, 23 ya salieron un montón. Y 24 también. Y después vuelve a bajar. 25, 26 baja despacito. Entonces tengo un pico y después baja. Un pico al que se llegaba lento y después baja rápido. Pero también podría pasar que yo tuviera un montón de personas de 20, un montón de personas de 26 y muy pocas de 22 y 23 y 24. Entonces tendría como dos picos, como si fueran unas orejas de conejo, dos cuernos, y ahí ya no tendría una distribución ni siquiera parecida a normal. En ese caso, se utilizan otras herramientas estadísticas porque ya no podemos decir que tiene una distribución normal. El hecho de decir que tiene una distribución normal nos da permiso para hacer muchas cosas, muchos cálculos, muchas suposiciones que hacen que las cosas se faciliten bastante, que cuando es no normal se empiezan a poner más complicadas, porque la población es menos predecible, por decir de una manera. Ese es el histograma. Entonces el histograma lo que resume es la frecuencia con que un número sale en una población. ¿Cuántas veces saco de la bolsa tal valor cuando saco al azar? A la derecha tenemos el gráfico de cajas, box plot. Y como pueden ver está compuesto de una caja, que es esa que ven ahí azul, y una línea en el medio, y después las líneas de trazos o punteadas que van hacia abajo y hacia arriba se llaman bigotes. Entonces, caja y bigotes. La caja tiene como si fuera el fondo de la caja y la tapa de la caja. El fondo de la caja es el primer cuartil. Y la tapa de la caja es el tercer cuartil. La línea que está en el medio es la mediana. Entonces, entre la tapa de la caja y el piso de la caja está la mitad de los datos.
Entonces yo puedo mirar ahí y sé que la mitad de los datos de esa muestra que está ahí está entre 65 y 75. Y que la mediana está más o menos en 70. Entonces, si alguien viene y me dice, ¿cómo te dieron las mediciones? Y el valor que más las representa es 70. Y si te tengo que decir más o menos, y quizás te digo entre 65 y 75. Y ahí yo me aseguro que por lo menos está la mitad de los datos metida ahí adentro. Yo sé que si mete la mano, hay un 50% de probabilidad de que saque un valor entre 65 y 75. Los bigotes lo que muestran es el máximo y el mínimo valor. Ahí vemos que el máximo está en 80 y el mínimo está por debajo de 60. Entonces, el rango sería de más de 20, porque entre 80 y 60 hay más de 20. Entonces, si yo dijera 70 y un rango de más de 20, podríamos estar hablando de entre 50 y 90. Entonces, el gráfico de cajas lo que me permite es ver de una manera muy rápida en qué sector tengo más de la mitad de los datos. Y esa línea del medio, si está justo en el medio o está más desplazada hacia abajo o hacia arriba. Eso me permite ver si, como decía antes, el pico de la curva o la curva está muy deformada hacia un lado o hacia el otro. Esto quiere decir, si la mayor cantidad de los datos se acerca a ese tercer cuartil, en este caso el número 75, si la raya estuviera más cerca de 75, yo puedo decir, y la mitad de los datos está entre 65 y 75, pero si tengo que arriesgar, va a estar más cerca de 75, porque tengo muchos datos concentrados ahí arriba. Si en cambio la línea estuviera más cerca de 65, si tengo que arriesgar, arriesgo que va a estar cerca de 65, porque tengo más datos en esa zona. Así que bien, eso es básicamente lo que vamos a ver de estadística de manera formal en la materia. Esto es todo por ahora, no se preocupen, pero tampoco se relajen, porque a lo largo de la materia vamos a ir viendo que estas cosas van a surgir y nos vamos a detener 2 minutos a pensarlas, ¿sí? Porque es importante saber leer este tipo de información. Y además, el hecho de leerla va a hacer que aprendan a usarla y el día de mañana, cuando ustedes tengan sus propios datos, lo puedan resumir de estas formas y presentarlo de una manera mucho más organizada y resumida. Pero este video no termina acá. Este video tiene un bonus track, una postdata, y ese bonus track es hablar de magnitudes físicas. ¿Por qué vamos a hablar de magnitudes físicas? Porque cuando midamos, muchas de las cosas que vamos a medir van a ser esto, magnitudes físicas. Cuando ustedes hablan de la velocidad que tiene un deportista, de cuánto acelera, de la fuerza que ejerce, de la aceleración que adquiere un deportista en un sprint. Todas esas cosas son magnitudes físicas. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar, nos vamos a tomar un poquito de tiempo nada más, no lo vamos a hacer muy profundo, pero vamos a hablar de cada una como para que después, cuando hablemos de ellas, sepamos de lo que estamos hablando.